Bienvenidos amigos a este podcast de Cono sin Terapia. Hoy en esta semana tenemos a un gran invitado, un honor para mí presentarles a Arnoldo Arana. Arnoldo, preséntate. Saludos a toda la audiencia. Mi nombre es Arnoldo Arana, soy psicoterapeuta, soy también coach de vida. Bueno, Arnoldo, tú eres terapeuta, eres coach. ¿Qué te llevó a hacerlo? Bueno, fíjate que yo vengo reciclado de las ciencias económicas. Yo soy contador público. Yo siempre digo que en mi anterior vida yo era contador público. Y después de los 40 años, pues me entró el interés por las ciencias del comportamiento humano. Yo creo que me llevó mucho una motivación de entender la conducta humana. Y luego que me metí en ese mundo, se convirtió en una pasión por ayudar a las personas. Yo creo que así comenzó. Comenzó como una curiosidad, como un interés por entender las ciencias del comportamiento humano, entender la conducta humana. Y luego cuando me metí allí, comencé a trabajar con personas, entonces ya se desarrolló una pasión por servir y acompañar y facilitar procesos de crecimiento, de sanidad y de aprendizaje en la gente. Y una pregunta, Arnoldo. ¿Cuál es el trauma más común que has escuchado en tus terapias? Yo diría que más que buscar una etiqueta de un trauma específico, yo diría más bien a tratar de documentar la causa, en mi opinión, principal que genera trauma en las personas. Y yo diría que es la experiencia del abandono, la experiencia de la falta de afecto. Yo diría que la gente se enferma cada vez que se frustran las fuentes normales del afecto. Y yo diría que la falta de afecto está en la base de todas las psicopatologías y de todas las disfuncionalidades. Y cuando en mi contexto primario de crianza, en mi contexto familiar, carezco de ese elemento afectivo, de esa demostración, por ejemplo, de amor incondicional de papá, de mamá, de ese vínculo que se fortalece con el contacto cercano, íntimo. Yo diría que desde allí se comienzan a instalar los traumas en la vida de un ser humano. Desde la Y fíjate, infancia. cuando yo hablo de trauma, me gusta distinguir dos tipos de trauma. Uno pudiera hablar de ese trauma con T grande, con T mayúscula, que es esa situación capaz de marcarnos de manera significativa y que tiene que ver con esas experiencias límites que vivimos nosotros los seres humanos, como por ejemplo abuso sexual, abandono paternal o maternal a edad temprana, la muerte a edad temprana, por ejemplo, de uno de los padres, la madre, violencia intrafamiliar en el hogar, carencia afectiva profunda, pero está Wow. también el trauma con T pequeña, que a veces no se le presta atención, que es el trauma con T minúscula, que representa vivir en una situación que lastima y daña por largo tiempo, como vivir, por ejemplo, una relación abusiva, déficit afectivo, falta de afecto parental, negligencia emocional, sobre todo en la crianza de los hijos, y que son cosas que pareciera que no se notan y que no son tan grandes como, por ejemplo, un abuso sexual, pero la sumatoria de todas esas T chiquiticas, a la larga van configurando una experiencia de trauma que marca a las personas. Y definitivamente las experiencias y el tipo de vivencia que se vive en el contexto del hogar nos preparan o bien para que se instalen funcionalidades o para que se instalen disfuncionalidades. Y yo diría que todo comienza allí con lo que se teje y se vive y se experiencia en el núcleo primario que son nuestras familias. Allí ocurre la génesis del trauma. En la infancia, desde la infancia. Así es. Wow. Una de las cosas que ocurre cuando uno es niño y Sí. experimenta esas experiencias, por ejemplo, de abuso o esas experiencias de déficit de atención, Sí. de déficit de afecto, que el niño se encuentra ante unas realidades muy difíciles de manejar porque no tiene los recursos de afrontamiento a esa edad. Y una de las Wow. cosas que hace el ser humano a esa edad es que se desconecta. Se desconecta para poder sobrevivir, se desconecta para no sentir, se desconecta para anestesiarse
emocionalmente. El peligro de esa manera de protegerme, que es un mecanismo defensivo, que es desconectarme, hace que de tanto practicarlo se convierta en un rasgo de la personalidad. Ya. Y entonces llega un momento que se instala como una condición permanente, esa condición de inflexibilidad, de insensibilidad, de ansiedad, de, ¿Hasta qué? Hasta que lo bueno, descubre. hasta que lo descubre, inclusive hasta que Wow. las crisis que experimenta en su vida y en sus relaciones, de alguna manera se lo comienzan a señalar. Heme aquí. Wow. Y de todos esos, claro, pero ¿cuál es el más, uno, el que más se caracteriza? Yo he En visto mucho en la consulta gente muy, muy resentida y muy anestesiada emocionalmente por falta de afecto paternal o maternal, lo que Claro. hace que me vuelva una persona desconfiada, lo que hace que mire con recelo las relaciones, me cuesta resolver conflictos. También he Ya. visto muchas de experiencias de abuso sexual. El abuso sexual ha crecido en unas magnitudes Wow. impresionantes Wow. y eso hace que unas cuantas personas hayan experimentado experiencias de abuso sexual y eso también marca de manera importante. Esa que te indican que la persona necesita terapia. Bueno, fíjate que yo antes de decirte esa pregunta, me gustaría decirte que la terapia no solamente es para tratar cosas desagradables, para tratar psicopatología, la psicoterapia también es para ayudarme a crecer. Y Sí. yo creo que un buen uso de la terapia no solamente es ir a terapia cuando, bueno, tengo una situación que no sé manejar, cuando tengo una psicopatología, sino cuando tengo la necesidad de crecer, de avanzar, cambiar hábitos, de conseguir metas. Entonces, la terapia no solamente debemos verla como un tratamiento para la psicopatología. Yo No es la comenzaría por pastilla, allí. ya, no es la pastilla de la enfermedad. Exacto, porque además la psicoterapia me puede servir para crecer como ser humano, para darme cuenta, para asumir responsabilidad. Y eso es muy valioso. Y eso no significa que estoy en una condición psicopatológica, ¿no? ¿Ok? O sea que el momento para acudir a un psicoterapeuta no solamente cuando tengo una psicopatología, sino cuando tengo también necesidad de crecer. Ya. Respondiendo a tu pregunta de manera concreta, si yo observo que mis síntomas se agravan, que yo Mm, por mí mismo no estoy en capacidad de lidiar con esa situación, por ejemplo, estoy experimentando una ansiedad y llega un punto que se convierte en una especie de ansiedad generalizada, una especie de mm, trastorno. La ansiedad me está haciendo ya la vida de cuadrito, no sé cómo manejarla, bueno, probablemente yo solo no voy a salir de allí. O ya. cuando se instala una depresión y la depresión más o menos comienza a adquirir cierta profundidad y pasa Mm. tiempo, bueno, probablemente yo solo no voy a salir de allí, ¿no? Entonces yo creo que la misma persona debe ser consciente cuando él mismo no es capaz de generar los cambios que necesita para optimizar su vida. ¿Y qué opinas de las personas que sanan sin terapia? Una excelente pregunta, ¿no? Mm, Porque yo diría que hoy en día, hacia donde ha avanzado la psiquiatría y buena parte también de la psicología, es que hemos llegado a un punto en que hemos psiquiatrizado cosas que son normales y también hemos medicalizado cosas que son normales. ¿Qué significa psiquiatrizar? Bueno, que comienzo a situaciones normales del ser humano, mm, catalogarlas como patología, o comienzo a medicalizar, es decir, situaciones que toda la vida fueron normales, pero que luego yo comienzo a etiquetarlas como patología y a tratar de curarlas solamente a fuerza de medicina. Y quisiera ponerte, por ejemplo, algún ejemplo de las cosas que yo he visto que ha hecho que esto de repente se haya desvirtuado. De repente yo estoy experimentando cierta nerviosismo, cierta capacidad de anticipación. mm, Y bueno, bueno, no, tengo una ansiedad. De repente yo estoy en un momento de mi vida de que estoy experimentando cierta sensación de soledad, etcétera. Y entonces, bueno, tengo fobia social. O de ya. repente un niño que está muy inquieto, curioso, bueno, tiene TDA. Y entonces hemos comenzado o de repente yo me siento triste, me siento melancólico por una situación, wow, está deprimido. Y entonces hay como la tendencia en buenas partes de la ciencia del comportamiento humano a psiquiatrizarlo, es decir, vamos a tratarlo como si fuera una patología, Mm, vamos a medicarlo
Y cuando estamos hablando de situaciones normales, porque toda la vida la gente ha tenido nerviosismo, anticipación, tristeza en algún momento, y eso no significa que es una enfermedad, y eso no significa que es un asunto para tratarlo desde el punto de vista ni psiquiátrico ni psicoterapéutico, ¿no? Entonces, haciendo esa salvedad, pues yo diría que hay cosas normales que nosotros vivimos y periodos de nuestra vida donde de repente experimentamos más fuertemente el estrés, o experimentamos más fuertemente la tristeza, o experimentamos más fuertemente nerviosismo, anticipación, y eso nos indica que somos un candidato para que nos estén terapiando o para que nos estén, ¿cómo se llama?, medicando, ¿ok? Entonces yo diría que eso es importante entenderlo, ¿no? Y sí creo que definitivamente hay gente que puede sanar sin terapia, porque yo diría que la terapia no es la única fuente a la que nosotros podemos, digamos, acudir, recurrir para experimentar sanidad o crecimiento. Por ejemplo, la experiencia espiritual termina siendo una experiencia muy valiosa, que es un camino que yo puedo recorrer y que puede darme muchas posibilidades de sanación en muchas áreas de mi vida, ¿ok? Por poner un ejemplo, el tema de la atención plena realmente tiene resultados fabulosos, importantes, ¿no? ¿Cuál? El de la atención plena. Atención plena, el tema de la meditación, el tema de aprender a vivir en el aquí y en la ahora, en mindfulness, etcétera. Entonces, hay cosas, el tema inclusive del cuidado personal, del cuidado de la salud, del autocuidado, ¿no? Son Pero cosas que... todas esas cosas vienen siendo también terapia, pero como que Bueno, se autoterapean. yo diría que más que terapias son prácticas de vida, son estilos de vida, son decisiones y elecciones que en algún momento yo hago en mi propia vida. Es como cuando yo decido, por ejemplo, adoptar o trabajar por adquirir una actitud. Por ejemplo, yo creo que la actitud de gratitud termina siendo bien liberadora, termina siendo sanadora. El tema, por ejemplo, de intencionalmente cultivar las emociones positivas. El tema inclusive de practicar el altruismo, la filantropía. El tema de manifestar compasión por otras personas. El tema inclusive de tener una red social, y no me refiero a las redes sociales, sino una red de apoyo social, familia, etcétera. El tema inclusive es tan sencillo como de hablar. Yo siempre he dicho que hablar siempre es terapéutico. El tema de poder conversar con alguien con el que yo me sienta en confianza y con el cual poder elaborar esas situaciones que están dentro de mí. Eso termina siendo también muy sanador en un momento determinado. Y eso está al alcance mío, y no necesariamente pues tengo que recurrir a terapia. Hay un elemento importante sobre el que yo he escrito mucho. He escrito 4 libros sobre el tema del perdón, el tema de aprender a perdonar. ¿Cómo es sanador el perdón? Tremendamente sanador. Sí. O sea, Entonces hasta yo diría que un sí. libro terapéutico. Exactamente, un libro puede ser terapéutico, así es. Entonces yo diría que hay mucho, el tema de la narroterapia, aprender a escribir y poder expresar. Siempre que yo busque un instrumento, sea que yo conversando con una persona o yo escribiéndolo en un papel y logre sacarlo dentro de mí, que mientras está dentro de mí está como indefinido, está como una masa gruesa allí que no la entiendo, pero a lo que logro comunicarla, hablándola con alguien o logro poniéndola en escrito, comienzo a organizarla. Y eso es parte de comenzar a entender lo que me está pasando. ¿Qué técnicas o tips pueden utilizar estas personas para las personas que tengan agobio, ansiedad, aunque una que pueda generalizarse para poder recuperarse? Yo te voy a decir algo, ¿no? A mí a veces me resulta odioso hablar de técnica. Por cierto, ahí hay un estudio que se hizo en una ocasión donde se llegaba a la conclusión de que la técnica, aplicándolo ya como terapeuta, no representa más del 5% de la eficacia en la psicoterapia. Porque lo que sana no es la técnica, lo que sana es la relación, lo que sana es el vínculo. Y en eso tiene que ver mucho, por ejemplo, las condiciones personales del psicoterapeuta. Pero yo puedo conseguir ese mismo vínculo, yo puedo conseguir esa misma relación con otra persona. Y si yo puedo con otra persona aliarme y poder compartir mis angustias y mis problemas y poder tener un mentor o un coach o un amigo que de alguna manera pueda entrar con él en una conversación extraordinaria,
eso puede ser una maravillosa técnica. Y Mm, no tengo que hablar aquí de todos los modelos de terapia, que es no. cognitivo-conductual, que es gestal, que etcétera, etcétera. Estoy hablando de algo muy cotidiano, muy asequible a nuestras posibilidades. Lo que sí yo creo es importante que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a buscar a alguien para tener esa conversación extraordinaria, yo diría que debo buscarme un tipo de persona. No me interesa ir a conversar con esa persona que es crítica, abrasiva, que me va a destrozar. Tampoco Sí. necesito ir a hablar con esa persona que va a ser demasiado condescendiente conmigo y me va a dar mis palmaditas y tal. No, yo diría que en esos momentos yo necesito un crítico amoroso. Y un Mm, crítico amoroso es una persona que no va a ser condescendiente conmigo, que no me va a sobar la espalda, pero tampoco va a ser un crítico destructivo, sino que va a ser una persona que legítimamente me ama, una persona en la que yo pueda confiar que me ama y que me va a escuchar, pero mm. no va a consentir en todo lo que yo voy a decir, no va a ser condescendiente contigo, va a ser más objetivo. Entonces, ese tipo de Objetivo. personas, ese tipo de conversaciones con esas personas, que además me van a asegurar y garantizar la discrecionalidad y la confidencialidad de la información, puede ser muy, pero muy terapéutico. ¿Cuál ha sido la experiencia para Arnoldo Arana entre sus pacientes más transformadora? Sin nombre, si no quieres decirlo, no pasa nada. ¿Cuál ha sido esa experiencia más transformadora? Bueno, he tenido muchas, ¿no? Pero hay una en particular que yo a veces la cuento y para mí es emblemática de una paciente que yo tuve con trastornos profundos de depresión. Esta era una familia muy ligada a mí. Me llevan a la persona a consulta. De hecho, yo estaba recién, digamos, egresado, formado como psicoterapeuta. Me llevan la persona, yo no la quería agarrar, sentía que no tenía la experiencia porque la persona había intentado suicidarse por segunda vez. Ya. Casi lo logra, tuvo una semana en una unidad de cuidados intensivos y ya en una anterior ocasión ya había intentado suicidarse y tenía estados depresivos profundos. Mm, Y esta chica de alguna manera en algún momento accede a entrar en un contexto terapéutico solo si era conmigo. Wow, entonces me puse en un aprieto porque no pude bombearla hacia otro colega, hacia otro lado, y decidí adoptarla con mucho temor, porque repito, yo estaba recién egresado, nunca había tratado con un paciente depresivo a ese nivel, con una experiencia, una depresión clínica instalada, con un intento de suicidio, yo sé, para mí era, y pensar que esa chica en algún momento en mis manos se suicidara o ocurriera algo, a mí me daba terror realmente. te Y por comprometo. cierto, pocas veces habré yo estudiado tanto en la vida como en esa ocasión. Entonces comencé a documentarme y a entender qué era eso, la depresión, y comencé a familiarizarme con términos como la espiral de la depresión, y comencé a leer autores y llamar a colegas y llamar a psiquiatras, y comencé a documentarme de una manera porque me daba temor no ir con sentido de competencia para acompañar una situación tan delicada, ¿no? Y Mm, comencé a regañadientes a atenderla, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que me la llevaron a consulta, era como ver un despojo humano. Era una persona, o sea, que no tenía voluntad, que ni siquiera lograron hacer que se bañara, se vistiera, se peinara, o sea, parecía una cosa como una mujer que se acabara de levantar y que hubiese estado, no sé, semanas sin arreglarse, sin voluntad de hablar. Y bueno, comenzamos la primera sesión y lo primero que me dice, quiero decirte que de todas maneras tú estás perdiendo el tiempo conmigo, porque aquí donde yo estoy planificando mi tercer y definitivo y último y fulminante intento de suicidio. ¡Wow! Me dejó así como, ¿qué hago yo con esto? Y sí. comenzamos un proceso eh, siempre con mucha expectación que iba a ocurrir en la siguiente semana. Pero una de las cosas que comenzaron a ocurrir, que a lo que ocurrió el primer mes y comenzaron a acumularse la semana, aquella mujer comenzó a experimentar una transformación extraordinaria y de venir toda despelucada y todavía, ¿cómo se llama?, con los ojos, ¿cómo se llama?, lloroso y moqueando y toda aquella cosa y toda esa liñada con Mm, el pelo un poquito recogido, y de repente pasó otra semana y una la veía que de alguna manera tenía algo de rubor en las mejillas, y de repente un día con sus aritos y así como se fue apreciando esa transformación física, se fue también mostrando una
transformación psicológica. Tuvimos sesiones muy rudas en algún momento, pero yo sentía que íbamos avanzando. Tuve 8 meses acompañándola y después de 8 meses, te puedo decir que la conclusión final a la que yo llegué es que esta persona probablemente había llegado a tomar esa decisión y a llegar a ese estado porque realmente no tenía un propósito en la vida, o sea, tenía un propósito nulo. Y aquella mujer fue alimentando y fuimos alimentando un sentido de propósito, una razón para vivir. Entonces comenzó a desarrollar una serie de emprendimientos, la familia le ayudó y luego, después al final, o sea, yo la di de alta, 8 meses, la chica se casó, tuvo familia, tuvo hijos, emprendió negocio, nunca más intentó suicidarse, se mantuvo estable y hasta donde yo sé han pasado ya décadas y se ha mantenido estable en el tiempo. Entonces, ese es uno de los casos más emblemáticos que yo tengo. Ya, tremendo máster, eso fue una... Dios mío, qué fuerte. Gracias, gracias Arnoldo por compartir esta historia que de verdad ha sido interesante. Un mensaje, no es una pregunta, un mensaje que le quieres dar a la audiencia y además cómo te pueden contactar, si estás haciendo terapias, dónde estás, cuéntanos. Si yo tuviera que dar un mensaje final a la audiencia, tipo resumen, yo concluiría que la terapia no es solamente para tratar psicopatología. La terapia también es una oportunidad para conocerme, para crecer, para asumir responsabilidad. Y así debería verlo. O sea, no esperar tener un divorcio, no esperar tener una crisis de ansiedad, no esperar para entrar de repente en un proceso de acompañamiento terapéutico, porque lo que me anima es crecer. Entonces, por ahí yo diría. Lo otro que yo diría, y es en los últimos que yo he estado trabajando, tanto en las formaciones que doy, en los diplomados, en los cursos, como con pacientes con los que trabajo, que un aspecto importante al que nosotros debemos prestarle mucha atención es el tema de la gestión emocional. Yo diría que muchas de las patologías y las disfuncionalidades con que el ser humano funciona tiene que ver con esa incapacidad para manejar las emociones, porque vivimos una cultura que estigmatiza las emociones, que nos fuerza a reprimir las emociones, y sobre todo cuando hablamos de emociones desagradables como el miedo, la tristeza, el enojo, porque pareciera que la única emoción válida es la alegría y el placer. Yo a veces he dicho que vivimos bajo la dictadura de la alegría y el placer. Si yo no ando todo el día con el diente pelado, entonces yo no estoy bien, no estoy aprovechando bien mi vida, ¿no? Como Sí. si la tristeza o el miedo o el enojo no fueran, por ejemplo, emociones válidas y necesarias y adaptativas en un momento determinado. Sí. Yo diría que todo el terreno que ganemos por aprender a tener conciencia emocional, por permitirme vivir las emociones y por crecer en inteligencia emocional, me va a librar de caer en asuntos de psicopatología, me va a mantener sano, me va a mantener pleno. Y yo diría que hay una oportunidad grande, ¿no? Comenzar a prestarle atención al tema de las emociones. La gestión de las emociones. Sí. ¿Qué te diría también? Te diría, bueno, sí, todavía, o sea, 2 cosas que yo hago hoy en día. Una, atiendo la terapia y tengo un buen grupo de pacientes, también trabajo como coach, pero en los últimos años, tal vez la última década, he estado como formador. Entonces, logré desarrollar un conjunto de diplomados que logré que la UNESCO y el Instituto de Estudios Globales, por cierto, de España, donde estás tú, lo certificaran. Entonces, he desarrollado varios diplomados: sistema de terapias familiares, acompañamiento terapéutico, gestión emocional constructiva, etcétera, etcétera. O sea, una gran cantidad de cursos y diplomados y programas que he estado desarrollando. Y con eso es que básicamente me he mantenido muy ocupado. También me he mantenido muy ocupado escribiendo. Pues a la fecha he publicado 14 libros. 14. Algunos tienen que ver con el tema de la terapia, como los temas del perdón, como el tema de... Escribí un libro que se llama Cómo manejar mi ansiedad, y estoy ahí con otros que estoy trabajando en el área. Y bueno, me he estado dedicando a eso. Ahorita estoy en Venezuela, he estado viajando mucho por el mundo. Acabo de estar 6 meses afuera, en Europa, en Estados Unidos, en Panamá, y bueno, volví a regresar a Venezuela y probablemente en algún tiempo vuelva a salir. Entonces he estado entrando y saliendo, pero ahorita estoy acá en Venezuela. Estoy más o menos medianamente activo, no tanto en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn,
Por Instagram me pueden ubicar por Arnoldo Arana OF, Arnoldo Arana OF. OF. A mí me pueden ubicar en Facebook, en LinkedIn. Basta con poner en el buscador Arnoldo Arana y me pueden buscar en Amazon. Para el que quiera poner en contacto con algunos de mis libros en el tema de liderazgo, de familia, de pareja, pues ahí hemos estado. Gracias, gracias Arnoldo, porque sé que van a salir muchas personas interesadas después de esta conversación y que, bueno, que te conocen más a ti que a mí, ¿no? De eso estamos claros. Pero bueno, para mí es una gran oportunidad y un gran privilegio tenerte en este podcast Cono sin Terapia. Bueno, para mí fue muy grato reencontrarme contigo, poder compartir con tu audiencia y demás está decirte pues que estoy a la orden. Gracias. Gracias amigos y bueno, nos esperamos, nos vemos en el próximo capítulo la próxima semana.